Bueno, yo creo que son varios los retos en los que hay que fijar la estrategia de Miranda. Si bien hay que destacar que Miranda lo ha hecho muy bien hasta ahora, ¿no? Y ahí están los indicadores económicos que marcan pues, una creación de empresa, atracción de empresas, romper la tendencia que había en el 2008 de destrucción de empleo y de migración de mirandeses y mirandesas fuera de la ciudad. Eso se ha roto. Y ahora estamos en el siguiente reto, ¿no? Que yo creo que parte por tres ejes, decía, ¿no? Por un lado, en el ámbito de la logística y la industria, ¿no? Yo como lo veo, cuál es mi visión, yo creo que en la logística y la industria se debe seguir apostando, pero a través de dos ejes, ¿no? De dos verticales que deben de ayudar a implementar más, si cabe, ese ecosistema empresarial de Miranda. Por un lado, el de la tecnología, hoy hemos hablado del blockchain vinculado a la logística y de la digitalización del dato, del big data. Y por otro lado, el ámbito de la sostenibilidad. Yo creo que son los dos campos en los cuales la logística y la industria va a tener que converger para ser competitiva en el mundo, ¿no? Pero por otro lado también yo creo que tenemos retos y oportunidades. Hoy en el proyecto, el plan estratégico de Miranda se ha hablado de la economía naranja, se ha hablado por supuesto de la economía verde, se ha hablado de la economía vinculada a la digitalización. Y hoy vivimos en un mundo apasionante en los cuales Miranda puede presentar sus señas de identidad, sus credenciales. Por un lado, la apuesta por la atracción del talento y la retención del talento. Sí, la apuesta por la atracción y la retención. Y yo creo que ahí la diversificación de la economía local es un elemento importante y es por eso que el plan estratégico fija nuevos sectores o nuevos vectores de crecimiento, ¿no? Se ha hablado efectivamente de la digitalización con empresas tecnológicas, se ha hablado de la economía naranja, vinculada al ámbito de la gastronomía, de la cultura, se ha hablado de la economía verde, ya son 15 empresas las que se sitúan en Miranda y que pueden ir a más, o también hoy se ha hablado de la salud como un elemento importante presente vinculado a la economía social, ¿no? Por lo tanto, la diversificación de la economía local puede ser un elemento importante a la hora de la retención del talento y si hablamos de atracción del talento, tenemos que hablar también de esa diversificación económica, porque evidentemente es más fácil atraer talento cuando diversificas tu economía, dentro evidentemente de una especialización, porque no tenemos que olvidar que la logística y la industria tienen que ser el clúster de especialización de referencia de Miranda, pero debemos también de entender que no todo el mundo acaba trabajando en la logística o en la industria y hay perfiles de jóvenes, Miranda y de fuera de Miranda, que tal vez busquen otro encaje profesional o laboral en su trayectoria, y a esos hay que darles también acogida, y eso tiene que ver con el nuevo marco de revolución tecnológica que hoy tenemos sostenible e innovadora, y en esos campos tenemos que ser capaces, y eso es un planteamiento que tiene Miranda, de plantear esa diversificación económica, esa dinamización, que yo creo que Miranda lo va a llevar a buen puerto. Por lo tanto, ese es un reto. Son varios retos claves, ¿no? Pero también hay otro, que yo creo que también hay que destacar, que es la conexión de Miranda hacia el mundo. Ya lo es desde la logística y la industria, yo creo que hay que seguir explorando esa posibilidad, atrayendo, igual que se hizo en el ámbito de la logística y industria, a esos perfiles de empresas tractoras en estos campos. Y por qué no pensar en una Miranda que sea capaz de atraer aceleradoras digitales de empresas, con apoyos como por ejemplo Amazon, ¿no? Amazon está haciendo una apuesta muy interesante por las startups que tienen que ver con innovación y también con logística. ¿Por qué no pensar el día de mañana en corto y medio plazo en que Miranda pueda ser una ciudad atractiva a esa atracción? O por ejemplo hoy que hemos tenido al vicepresidente de Oracle, que ha venido desde California solo para escuchar qué está ocurriendo en Miranda y con el interés y el foco puesto en cómo poder saber cómo poder converger la estrategia de una multinacional como Oracle con la estrategia de Miranda. Por lo tanto, yo creo que esa ambición hacia la vocación internacional de atracción debe de ser una constante a partir del presente y el futuro de Miranda. Pues yo creo que juega un papel muy importante, ¿no? Y fíjate, si tengo que decirte algo que a la gente le sorprende, hoy en día no hay un problema de capital privado a la inversión, es más de la identificación de la oportunidad para la inversión. No estamos viendo un tiempo en el que haya problemas de liquidez en el sector privado, en el modelo de capital riesgo. Hoy Ivo Areso hacía referencia a que en Bilbao están buscando capital riesgo. Nosotros, yo soy CEO de una red, que es la Red Business Market, que aglutina más de 300 inversores, con una capacidad sumatoria de tickets de inversión de 1.000 millones de dólares, sumando esa capacidad de inversión, ¿no? De todos los tickets de inversión de cada uno de esos fondos. Fondos que, por ejemplo, puedo decirte algún ejemplo, en sostenibilidad, Zubilabs está levantando un fondo de 30 millones de euros para proyectos sostenibles o tecnológicos. O si hablamos de otros vehículos de inversión, como por ejemplo Plug and Play Venture, que es otra referencia, nació en Silicon Valley, que tiene sede ya en España, que tiene otro fondo de 10 millones, o hablamos de B1 Draper, que tiene una capacidad de inversión de 30 millones, es decir, solo ellos te suman casi 100. El problema no es el dinero, el problema es ser capaces de conectar a la gente con talento y que tiene necesidad de inversión con quien tiene el dinero para invertir. Y esa es una de las claves que hoy toca. Por lo tanto, sí, evidentemente hay tendencia a la inversión privada y hay vocación y deseos de invertir,
pero también hay que identificar la oportunidad, porque el inversor privado siempre va a buscar su rentabilidad, aunque sea en capital riesgo. Y ahí yo creo que las administraciones públicas, con apuestas como por ejemplo la Red Business Market o eventos como este, en el que hoy han participado diferentes referencias de fondos de inversión, entre ellos el MIT, Instituto Tecnológico de Massachusetts, que acaba de poner en marcha un capítulo de inversión en capital riesgo en fase semilla y presemilla de proyectos emprendedores, es un ejemplo de cómo intentar buscar o tejer esas conectividades. Y por supuesto, un territorio tiene que partir en su desarrollo con el apoyo de la inversión privada, no puede depender del pulmón público para su dinamización. Y de hecho, lo que tenemos que buscar, o lo que buscamos es la colaboración público-privada, esa coinversión en proyectos que permitan el desarrollo del tejido productivo. Yo creo que es un buen momento, más allá evidentemente de las incertidumbres temporales que estamos viviendo en Europa, vinculadas al conflicto que hoy azota a Ucrania, pero más allá de eso, yo creo que es un buen momento, el mejor momento para la atracción de la inversión privada en capital riesgo a proyectos de talento innovadores. Yo creo que ahí tú has dado ahí una clave al hablar de intraemprendimiento, porque cuando hablamos de construcción de ecosistemas innovadores o startups, las startups al final no te generan tanto mano de obra como capacidad innovadora en un territorio. Y muchas veces olvidamos, y creo que ese es el error que algunos territorios, olvidamos la pyme. Y la pyme es el elemento vertebrador de los territorios, y más en España, el 98% de la economía española está formada por micropymes y por pymes. Ahora hay que dar ese paso al intraemprendimiento, a esa innovación, que las pymes deben de apostar por ella, pero que van a necesitar de la inversión privada para su desarrollo. Y por lo tanto, a las pymes de Miranda lo que hay que orientarlas es decir, ¿tienes un proyecto interesante, innovador, en una nueva línea de oportunidad que has marcado? ¿Necesitas conexión con un ecosistema inversor que te pueda ayudar a ese intraemprendimiento? Seguramente si les ayudamos en ese paso, esa pyme tenga esa capacidad de intraemprender, ¿no? A partir de un análisis evidentemente estratégico previo de esas líneas de oportunidad, ¿no? En cambio, si a una pyme, por la tradición de una pyme que ha sufrido tal vez mucho para su desarrollo, o si hablamos de una pyme que a lo mejor está en segunda o en segundo o tercer relevo generacional, si le dejamos que intraemprenda sola, a lo mejor el riesgo hacia el intraemprendimiento le determina la paralización al intraemprendimiento. Y por lo tanto hay que ayudarles. Y en ese ayudar también está abrir el ecosistema de capital riesgo, de inversión, a las pymes en ese proceso de intraemprendimiento. Ese es el gran desafío, no solo de Miranda, es el gran desafío de España. Porque España se fija normalmente en la inversión en capital riesgo a las startups, a los emprendedores tecnológicos o a los emprendedores en el ámbito de la bioeconomía o de la economía circular, pero de inicio. ¿Y las pymes? Las pymes realmente es el paso que tenemos que dar ahora, y lo tiene que dar Miranda, es ayudar a las pymes con una estrategia concreta a conectar con el ecosistema inversor. Esa es una línea que hay que hacer. Y la segunda, conectar a las pymes con el ecosistema startup innovador. ¿Por qué? Porque muchos de los retos que pueden tener las pymes para ser más productivos, para digitalizarse, para ser más sostenibles, para apostar por una internacionalización, para apostar por una captación de más clientes o para abrir nuevos senderos de oportunidad o retos de otra índole que puedan tener, la respuesta ¿quién se la va a dar? Las propias startups. Entonces, por lo tanto, junto con ayudar a intraemprender a las pymes está la segunda parte. Generar puntos de conexiones entre el ecosistema pyme y el ecosistema startup, y que los retos que tienen las pymes sea el ecosistema startup el que les pueda dar la respuesta y la convergencia. Si somos capaces de sumar esos dos elementos, estaremos ayudando a construir un ecosistema bidireccional. La pyme se aprovechará del talento tecnológico de las startups, pero a la vez estará intraemprendiendo y estará desarrollando más empleo, más progreso y más generación, evidentemente, de masa crítica en una ciudad como Miranda. No tengo duda de que por ahí van a ir las tendencias de Miranda, porque si algo sé de la gente de Miranda es que creen en su proyecto, en sí mismos, y que tienen una vocación y una ambición buena para entenderse que la masa crítica de ser mediano no es un limitante para tener una ambición en un proyecto de cambio y transformación, ¿no? Mira, yo la definiría en una palabra. Miranda, es decir, lo que ha pasado en Miranda es una disrupción. Miranda es un elemento disruptivo, Miranda de Ebro, entendiendo la palabra disrupción como aquello que cambia y transforma y da un cambio, una renovación radical a lo que había antes, ¿no? Y yo creo que Miranda de Ebro es disruptiva, y es disruptiva en dos campos. Uno, disruptiva porque fue capaz, después de una crisis de 2008, de cambiar su rumbo y entender hacia dónde iba, y disruptiva porque sigue abriendo nuevos campos de innovación y no se conforma con los que tiene. Seguramente Miranda de Ebro, con lo que ya ha hecho, podría decir, ha puesto por la logística y la industria y solo ha puesto por eso, que es mi gallina de los huevos de oro, que decía Iván Areso, ¿no? Pero no,
El plan estratégico de Miranda dice, esto va bien, funciona muy bien, somos una referencia, pero no nos conformamos con eso, seamos innovadores, seamos ambiciosos, seamos disruptivos e introduzcamos en el ecosistema local nuevos vectores de crecimiento, de debate, reflexión y acción. Y se habla de economía naranja, y se habla de economía verde, y se habla de economía digital, y se habla de otras cosas. Y por lo tanto, para mí Miranda de Ebro es disruptiva. Y es tan disruptiva porque sería impensable, pongamos a pensar, ¿conoces algún caso en el que una multinacional como Oracle de California haya ido a un municipio de 36.000 habitantes cruzando medio planeta para sentarse y escuchar qué está pasando en Miranda? Yo no conozco muchos casos de esos. ¿Conoces a alguien como puede ser el presidente de Alastia, que es el mayor clúster de asociación en el ámbito del blockchain, que aglutina a las 35 empresas del IBEX 35, que se coja su coche Tesla y diga, como lo puedo cargar en Miranda, yo me voy a ver qué pasa en Miranda, y se venga a Miranda 2 días a escuchar a Miranda? 36.000 habitantes, Miranda de Ebro, un municipio, ciudad media, pequeña, que es capaz de llamar la atención de un gigante tecnológico o de la asociación de referencia en el ámbito del blockchain, ¿no? Por tanto, hay que ser muy disruptivo para ser capaz de llamar la atención. Y yo creo que si Miranda hace algo bien, es llamar la atención para bien de quien ahora está cambiando el mundo.